Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias. Él fue juez de garantías penales, es abogado en libre ejercicio. Doctor Arias, al cumplirse 6 años de nombramiento de Diana Salazar Méndez, ha tenido que ratificarse a la fiscal Salazar y a la fiscal subrogante por cuanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido con sus deberes. Pero de cualquier manera, eso nos lleva a rememorar a ese Ecuador de hace 7 años, cuando hubo que haber una intervención bastante fuerte en lo que es la organización del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio con Julio César Trujillo, que de alguna manera reordenó la casa, habiendo transcurrido todo este tiempo hasta llegar al punto actual. Quisiéramos un análisis coyuntural de la situación y también, de alguna manera, contrastar el pasado con el presente y lo que puede venir en el futuro. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a los seguidores de Antena 1. La situación en la que nos encontramos ante el periodo fenecido de la fiscal general del Estado es un reflejo de lo que es la estructura misma del Estado. No es posible que la seguridad jurídica que se sustente en el cumplimiento de las normas básicas por parte de las autoridades, una vez más se vea reflejado en esta incertidumbre, en esta falta de aplicación normativa. Y decimos eso porque la institucionalidad constitucional no ha sido posible en todo este periodo que hemos vivido desarrollar un concurso serio, un concurso transparente que permita la sustitución de la fiscal en cumplimiento de este ordenamiento normativo. Entonces nos enfrentamos a un caos, nos enfrentamos a una inseguridad jurídica que abona precisamente en lo que se refleja en el Estado a nivel internacional, el riesgo país que aumenta y aumenta porque no existe seguridad jurídica. No existe seguridad jurídica porque nos enfrentamos, por ejemplo, al incumplimiento de la sustitución cuando el presidente se ausenta. Hemos tenido que recurrir a los organismos de justicia para que se pronuncien si debe o no existir la sustitución, si debe o no el presidente solicitar licencia para realizar su campaña electoral. En fin, es un caos absoluto. Ahora, ¿desde cuándo se orquesta este caos? Recordemos, Gustavo, cuando se dio la rebelión de los forajidos, el grito era de que se vayan todos. El grito del pueblo, la indignación del pueblo ante la constatación de que el poder político de turno solo servía para aprovecharse del poder en sí mismo, para generar cargos a sus aláteres y para aprovecharse de los fondos públicos. Por eso, ante esa desinstitucionalización, la rebelión de los forajidos al unísono pedía una reestructuración, que se vayan todos. Y con esa esperanza hemos optado por gobiernos sucesivos y nos enfrentamos a la misma desinstitucionalización y cada vez más grave. ¿Qué Se dirá que pasaba hace 6 años con la justicia, con la administración de justicia en Ecuador? ¿Qué es lo que llevó al gobierno de entonces a una reestructuración de buena parte del ordenamiento jurídico? recordemos, querido Gustavo, cómo le permitimos al presidente de ese entonces que metiera la mano en la justicia. ¿Qué hizo con eso? Apoderarse del sistema de justicia desde la cúpula hasta perdóname decir, hasta el más simple empleado de la función judicial al servicio de sus objetivos. Y claro, ante esa constatación, ante ese descalabro, ante una situación tan evidente, recordemos los oficios de quien era el secretario de la Presidencia de la República, que amenazaba a los jueces con destituirles si es que aceptaban acciones de protección en contra del Estado o en contra de sus servidores, es decir, en contra del grupo, en contra de Argolla. Para eso querían meter la mano en la justicia. Y el papel de Claro, Gustavo Yalc. exactamente, por eso quería decirle que precisamente esa desestructuración que se dio, y ya se hablaba, en ese tiempo se hablaba ya de que jueces y fiscales fueron colocados a dedo y también notarios y registradores del país, pero ahora sabemos que no fue al dedo, sino más bien al bolsillo.
quién pagó más por esos cargos. Recuerdo que alguna vez le comentaba que en Guayaquil los fiscales conversaban entre ellos si es que ya habían recuperado la inversión que habían realizado para ocupar el cargo. Y solo así se explica cómo jueces y fiscales están involucrados en una ola de corrupción develada, y sí habría que darle mérito a la actual fiscal de la Nación, Diana Salazar, develada precisamente por esa articulación perversa, ¿no es cierto?, para generar la impunidad de las personas que pagaban para ello. Entonces, recordemos la desesperación de ese momento del pueblo ecuatoriano cuando encomendó a Julio César Trujillo y su grupo para intentar una reestructuración de la credibilidad y una reinstalación de la institucionalidad. Lamentablemente el tiempo no le alcanzó, pero algo hizo. Y uno de esos aciertos, sin lugar a dudas, nadie lo pone en duda, la designación del actual fiscal general de la Nación. No obstante, más allá de los casos emblemáticos que le ha tocado juzgar, en donde sí se ha evidenciado su objetividad, el caso Purga, el caso Metástasis, y obviamente cuando el presidente de la República, que fue en ese entonces, a través de sus aliados, conseguía el financiamiento de sus campañas, también quedó demostrado y su culpabilidad está al momento en firme. Sin embargo, pese al reconocimiento internacional y nacional de los actos de la fiscal, de su valentía sin lugar a dudas, sí nos queda debiendo, y le digo yo desde la percepción como simple ciudadano, no quiero poner en tela de duda su actuación, pero sí me preocupa al menos que las investigaciones con respecto a otra línea política no se haya generado. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Pandora Papers, que se denunció en su momento? Una investigación de 100 periodistas internacionales que demostraron que el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, tenía por lo menos alguna actuación irregular. ¿Tenemos algún resultado de esa investigación? Ninguno. ¿Qué pasó con el periodo de Lenín Moreno? Que también se hicieron denuncias serias, fundamentadas, absolutamente ninguna. Entonces, claro, eso permite que se aproveche el correísmo para convertirse en víctimas de una persecución. Ellos no son culpables de actos delincuenciales, no, cuidado. Ellos son perseguidos políticos según su propia filosofía. Y lo peor de todo es que la población cree que efectivamente son los perseguidos políticos, porque ha tenido la ocasión precisamente de fortalecerse ante esta falta de acción y esta falta de respuestas de parte de la Fiscalía General del Estado. Se dirá Ahora, que sí, Gustavo. doctor Arias, más allá de que algunas instituciones del Estado, entre ellas, en forma muy particular y directa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no han cumplido con sus deberes, ¿en qué medida se cumplieron aquellos objetivos de Julio César Trujillo de cambiar un poco la estructura del Estado para garantizar procesos de selección transparente y meritocráticos? Es lo que se intentó con los cambios de hace 6 años. Lamento decir que son nulos los esfuerzos de Julio César Trujillo y su equipo, porque de nada ha servido. ¿Qué estamos constatando? Que la médula, la estructura jurídica del Estado está tomado por la narcopolítica. Ya no estamos frente a una clasificación maniqueísta de los buenos y los malos, de una corriente ideológica y otra corriente ideológica, o el fraccionamiento entre correístas y anticorreístas. No. La situación ahora es mucho más evidente. El Estado está tomado por la narcopolítica y ellos son los que deciden nuestro destino, lamentablemente. Entonces, deshacernos de eso va a requerir mucho más esfuerzo que el que Julio César Trujillo en su momento intentó. ¿Cuál esfuerzo? Así de drástico, doctor Arias, tomados por la narcodelincuencia. Es que es evidente, mi querido Gustavo, es evidente. Por más que no queramos ver, no tenemos la oportunidad. Acaban hace, 2 días me parece, de asesinar a 3 guardias penitenciarios. ¿Qué significa eso? Son 7 los que han sido asesinados en este año, en Hasta una el momento, provincia, hasta en el Manabí. momento. Exactamente.
¿Qué demuestra? Que quienes asumen de alguna manera, digamos que quieren ser honestos en su trabajo, se ponen en riesgo si no ceden a las presiones de quienes están integrando esas bandas delincuenciales, esas organizaciones que se convierten ya en quienes ejercen el poder en el país. Tenemos una militarización, tenemos un estado de guerra declarado, ya son algunos años. Es Perdón, un decir, año que y medio. tampoco se cumplieron esos otros objetivos de Julio César Trujillo y su equipo, que eran el de fortalecer las instituciones democráticas y combatir la corrupción en el país. Pero el mismo caso Purga nos está demostrando que ese esfuerzo de Julio César Trujillo quedó en nada. ¿Por qué? ¿Quiénes estuvieron al frente del poder más grande de justicia? El Consejo de la Judicatura, en lugar de promover el cumplimiento del ordenamiento normativo, en lugar de promover la seguridad jurídica, en lugar de que los jueces, ¿no es cierto?, se conviertan en los tutores de los derechos de los ciudadanos, estuvieron preocupados de hacer dinero a través de sus nexos con quiénes, con la mafia, con el narcotráfico. Entonces es una evidencia de que la situación es mucho más seria todavía. Eh, Parece que estamos nosotros acostumbrados ya a aceptar las circunstancias como se dan. Le matan a un político, le matan a un guardia penitenciario, le matan a un candidato a la presidencia. No pasa nada, absolutamente nada, no pasa nada. Porque el poder de los cárteles de la mafia están más afianzados, más seguros que nunca. Entonces, el problema no es local. No tenemos que hacer un análisis estrictamente desde la perspectiva de nuestra situación ecuatoriana, sino tenemos que ver en el marco de lo que significa eso en el ámbito internacional. Si la cocaína es vendida en Europa y en Estados Unidos, es evidente que ellos tienen también que involucrarse con el Estado ecuatoriano y con los países productores para buscar la forma de erradicar ese flagelo que está acabando con la humanidad. Son miles y miles de jóvenes que mueren precisamente por la lucha, por la pugna de estos cárteles, por tener el control, por hacerse del control para la venta de la cocaína. Y a cambio, ¿qué recibimos nosotros? Estados Unidos de vez en cuando intenta apoyar en la lucha contra las mafias. Europa, con la comunidad europea en general, de vez en cuando una asesoría, pero no hay un compromiso serio para buscar una solución más estructural al problema que estamos viviendo. Cualquiera de los dos que llegue a ser presidente de la República no nos va a garantizar de que vamos a terminar con los cárteles que están infiltrados en la política, en el ámbito empresarial, en la sociedad misma. Hace poco se comentaba en uno de sus programas, querido Gustavo, la preocupación que tenía uno de los diplomáticos italianos, me parece que era el embajador de Italia, que alertaba de cómo se lavaba dinero en el país. Y nosotros lo vemos en la construcción, lo vemos en los parqueaderos de vehículos, lo vemos en muchas actividades. Y sin embargo, no somos capaces de enfrentar a ese flagelo. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente hay que reinstitucionalizar todos los organismos de control, pero la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Seguimos dando vueltas en círculo, esperando, contra toda esperanza, de que el gobierno que asuma el poder después de las elecciones del domingo nos dé algún viso de solución. Claro, y sobre todo Pero estamos en esta coyuntura electoral que tanta incertidumbre ha generado en el país. ¿Cómo la ve usted? ¿Es una oportunidad para avanzar o hay altos riesgos de un retroceso? yo creo que puedo pecar de pesimista, pero no hay alternativa. ¿Cómo es posible que alguien que pretende ser presidente de la República le acuse de narcotraficante con las empresas exportadoras de banano? ¿O cómo es posible también que justo en esos días aparezcan chats de quien estaba en el Consejo de Participación Ciudadana advirtiendo de que era importante hacerse con la superintendencia de bancos como único mecanismo de garantizar que el lavado de dinero continúe? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más allá de una postura que uno pueda tener a favor o en contra,
¿Qué esperanza tenemos si nuestro país nos está cada vez dando evidencias de que por lo menos no hay liderazgo, no tenemos una opción, no tenemos una guía que nos diga cuál va a ser el camino a seguir? Hasta ahora, lo único que se ha hecho es tratar de generalizar una ola de represión contra las mafias o contra los cárteles, contra las organizaciones delincuenciales. Pero me pregunto, ¿qué se está haciendo para atacar la estructura misma que genera, por ejemplo, la presencia de jóvenes y niños en estas organizaciones delincuenciales? Absolutamente nada. ¿Qué se está haciendo para mejorar la situación laboral de padres de familia que desesperados tienen que a lo mejor aceptar provisionalmente colaborar con esas organizaciones delincuenciales para llevar un pan a su casa? ¿Qué se está haciendo? Absolutamente nada. Y estamos viendo precisamente desde el ámbito empresarial cómo poco a poco se va generando esa desconfianza en los dos sectores. Solo así se puede explicar el aumento del riesgo país, porque esto no lo hace el Ecuador, lo hace un organismo a nivel internacional, tomando estos parámetros de qué clase de seguridad tiene el Estado ecuatoriano para cumplir sus obligaciones internacionales. Y no me refiero solamente al hecho de la deuda externa que evidentemente ante el aumento del riesgo país se vuelve cada vez más pesada para el Estado ecuatoriano, sino me refiero a qué clase de confianza generamos a nivel internacional para que las empresas internacionales vengan a invertir en el Estado ecuatoriano. Esa es la realidad. Bien, volviendo al tema de esta coyuntura en la cual se prolonga por un tiempo indeterminado a la fiscal general de la Nación, hemos recibido el día de hoy un mensaje del ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que tras su aventura electoral, de la que no salió muy bien librado, nos recordaba, él decía, que el mismo criterio correcto y en derecho lo había emitido el Procurador General del Estado para el caso de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, cuando Iván Saquicela se encontraba en esa transición. ¿Tiene razón Iván Saquicela o hay diferencias, contrastes entre el caso de la Fiscal General de la Nación y el entonces presidente de la Corte? Yo creo que tiene razón, porque, a ver, ¿quién se ha pronunciado? ¿Qué organismo se pronunció a favor de que se prorrogue en sus funciones? La Procuraduría del Estado, que es prácticamente, diríamos, el órgano judicial, perdón, el órgano normativo, ¿no es cierto?, que da respuestas en caso de dudas institucionales. Y se ha pronunciado en el sentido de que tiene que prorrogarse hasta que sea legalmente sustituida, me parece adecuado. Pero igual situación tuvo Iván Saquicela en su momento, cuando la misma Procuraduría le dijo que tenía que prorrogarse hasta que sea legalmente sustituido. Entonces, por eso es que yo decía que el problema de la seguridad jurídica radica en la manipulación que se hace por parte del poder político. ¿Quién estuvo interesado en que deje de ser presidente de la Corte Nacional? Habrá que preguntarse. ¿Quién estuvo Bueno, fue manipulando? el Consejo de la Judicatura el que impidió entonces esa transición. Exactamente, y ahora sabemos por qué. Ahora sabemos por qué. Porque no le convenía precisamente tener a alguien que no militaba, si me permite la palabra, o que no formaba parte de sus intereses a través de los actos de corrupción que han sido ya develados en el país. Pensando en el futuro cercano, gane quien gane las elecciones del domingo, ¿considera usted que un paso necesario para reestructurar de una manera más adecuada este tema de la en Ecuador tiene que pasar? Perdone, no le escuché, se interrumpió la comunicación. Le preguntaba si es que para corregir esta situación a futuro, gane quien gane en las elecciones del domingo, pasa este tema, el de la elección de una manera más correcta y transparente de altos funcionarios del Estado, fiscal, la Corte de Justicia, etcétera, tiene que pasar por una Asamblea Nacional Constituyente. Yo me había pronunciado hace algún tiempo de que efectivamente la única alternativa para, por lo menos, intentar cambiar algo, esta desinstitucionalización que vivimos, sería abonar una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para que se pronuncie, por ejemplo, con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
que al ser una estructura del Estado no puede ser a través de reformas constitucionales eliminada. Lo mismo con el Consejo de la Judicatura. Entonces, la Asamblea Constituyente viene a ser la alternativa. Ahora, el problema está en que esta Asamblea Constituyente puede convertirse, por lo menos si es que gana el correísmo, podría convertirse en un magnífico pretexto para conseguir el indulto de aquellas personas que según su criterio son perseguidos políticos, ¿sí? No son delincuentes, son perseguidos políticos. Entonces una asamblea sí puede pronunciarse a través del indulto de estos personajes. Ese es el riesgo. Y si es que gana ADN con su representante, Daniel Noboa, él también ha hablado de que necesita hacerse una asamblea constituyente. Entendemos que no estaría interesado en este tipo de indultos, pero habrá que poner mucha atención a los temas que se van a manejar. El tema número uno, esencial, sería el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. Y evidentemente tienen que implementarse mecanismos como aquellos de, por ejemplo, de las bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, que nuestra Constitución no lo permite, pero que es más allá de necesario implementar este tipo de organismos a través de una cooperación internacional, no solamente que dependa de un solo Estado, diríamos como una base americana, no, sino podría ser una base de instituciones, de Estados internacionales que articulen desde ese espacio que se podría considerar. Claro que una asamblea constituyente podría equipararse a una cirugía de alto riesgo, de pronóstico reservado. Pero si ya estamos nosotros desahuciados, mi querido Gustavo, hay que apostarle a que esa cirugía nos devuelva algo de vida. Y creo que por ahí estaría el camino. El pueblo tiene que retomar su presencia, su participación activa. Yo creo que de alguna manera esta generación nos queda debiendo porque evidentemente la tecnología ha desplazado las movilizaciones masivas que en su momento se pronunciaron en las calles para dejar sin efecto elecciones como el caso de Yamil Mawad, el caso de Abdallah Bucaram, el mismo Lucio Gutiérrez, que tuvieron a través de la revelación de los forajidos que se denominó dar un paso atrás, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ponerse en alerta y una presencia activa, porque cualquiera de los dos va a quedar debiendo. Y nosotros tendremos que poner, diríamos, el punto sobre la I para que esta institucionalidad se refuerce en el país. Es la única esperanza que tenemos. Y hay que meditar muy bien el voto de este domingo, en el que parece ser que una opción de ir por el nulo poco ayudaría a resolver los problemas del país. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Arias. Un honor participar en Antena 1, Gustavo. Un abrazo. Declaraciones del doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales, abogado en libre ejercicio.